everyone. So we're going to do a message from the spirit guides, options. What is it that you need to hear? I've got several decks apparently, so you guys are needing a lot of guidance. Vamos a hacer un interactivo mensaje de los guías espirituales. Aparentemente ustedes necesitan mucha información porque tengo varias barajas de tarot aquí, barajas de cartas que me pusieron a trabajar. So vamos a tener 4 opciones. Don't forget to subscribe, like, and share the videos. Okay. Again, if there's any topics that you would like, let me know. I will try to do them. Si hay unos interactivos que quieren, por favor avísenme. Voy a hacer lo mejor de hacerlos. Just remember, we have a lot of energy we need to change in the world around here, okay? Because things are just too negative for everyone. Recuerden que tienen que cambiar mucho la energía del mundo porque hay mucha negatividad y eso no está ayudando nada a nadie, okay? Sí, hay cambios que hay que hacer por muchas razones, pero la negatividad y el odio no los trae nada a nadie y eso es parte de la lección que nosotros tuvimos que tener con este tal virus. Era mejorarnos como personas y la verdad estamos fallando el examen. Okay, don't forget that, forget about the negativity and hate for right now. We need to focus on positivity, and we were put in a timeout, just like the virus, to teach us a lesson, and I hate to say this, but we're not passing the test. Everything that's going on is all a game of bringing the worst out in us, and the truth is we're failing the test. So we want this to end. It starts with us, with each one of you. So positive energy can be contagious, just like negative energy. La energía positiva puede ser contagiosa igual que la energía negativa. Okay? So, it's like a virus. Es igual que un virus. La energía se pega. Okay? Alright, let's go with option number 1, the Buddha. Opción número 1, el Buda. Option number 2, Fortuna. Opción número 2, Fortuna. Option number 3, elephant with the pyramid. Opción número 3, el pirámide con el elefante. Option number 4, you can see it here better, the seashell. Opción número 4, el caracol. Okay? Remember, you can pause the video if you need more time. Recuerda que pueden pausar el video si necesitan más tiempo. I'm also going to pull a message from here at the end of each option. Hopefully I will remember. También voy a sacar otro mensaje de oráculo de los guías, a ver si me acuerdo, con cada opción. All right, option number 1. Yeah, brother. Option number 1. So, love-wise, money-wise, it seems things are going okay. But you're having trouble making some decisions. Opción número 1, es como que las cosas en el amor y lo económico va bien, pero tienes problemas con hacer unas decisiones. Cuidado los contratos que entran, cuidado lo que firman, okay? It seems that things are going okay for you. It's just you need to be careful with contracts. You need to be careful what you sign. You may be debating going back to school here or doing something, and you need to make up your mind. Okay, puede ser de que ustedes quieren regresar a estudiar o hay vender una casa, algo, decisiones que tienen que ver con papeles que tienen que firmar, pero están indecisos, así que es el momento de decidir. Okay, we've got either hot or cold here. Okay, summer or winter. Como dice, ¿estás caliente o frío? Un día quieres, otro día no quieres. And this can also be a commitment, perhaps, for a relationship that you're not sure. Esto también puede tratarse de una relación, un compromiso en una relación que realmente no están seguros. So, un día quieren, otro día no quieren. Okay, you've got the upside down of clearing the way. So, you are the one holding yourself back. Tienen aquí la carta de aclarar el camino. So, ustedes mismos son los que se están aguantando en este momento, okay? But
once you fix this, en cuanto ustedes arreglan esto, you got victory and success. Tienen la victoria, ¿ok? En cuanto aclaran eso. You have a strong foundation to do what you need to do. Tienen un fundamento bien fuerte para hacer lo que tienen que hacer y alcanzar lo que quieren alcanzar. Okay? So, honeymoon. Enjoy it. Have faith. Be positive. Aquí sale la carta de la luna de miel. Tienen que tomar un tiempo para para descansar, para divertirte y tener fe en lo que viene, okay? In other words, you may be overthinking things and you just need to have faith. Puede ser de que ustedes están complicando las cosas que no son complicados, pensando las cosas demasiado. Tienes que tener fe y ir, como que la primera vez cuando tú te enamoraste, te entregaste completamente, que la luna de miel. Lo mismo tienes que hacer con qué es lo que quieres obtener. It's like the first time you fell in love, you went in full force. Okay, that was the honeymoon. So you need to do the same thing. Whatever it is that you want to do, you need to go in full force. Just like you're the first time you were in love. Okay? But don't make the same mistakes. Pero no hagan los mismos errores. All right, option number 2. Opción número 2. Fortuna. Well, things are going pretty well for you. You've got some good opportunities coming up where you just made some changes, but you're definitely going in the right direction, and spiritually they're making sure. Okay, but you're fighting with yourself as well. Las cosas están yendo bien. Espiritualmente te están guiando y dando mucho, pero estás peleando tú mismo un poco. Okay, acabas de hacer cambios o hay cambios que vienen, pero tú mismo es como que te estás poniendo obstáculos. Okay, you're building. The architect. Okay, you're building your path. You're on the right path. You're building. Están en el camino correcto. Están construyendo su futuro. So las cosas van bien. The problem is you're not as prepared or focused spiritually. El problema aquí es que no están enfocados espiritualmente o preparados. Están al revés un poco. So, si no están atendiendo su altar, digamos que tienen las cosas espirituales, no se están haciendo limpiezas, no están meditando, no están enfocándose, eso mismo puede ser el tranque. No de que hay nada, pero que ustedes mismos se están montando. It's like you need a cleansing. If you're not meditating in touch with your spirit guides, if you are not attending to house cleansings for yourself, this is what has you a little upside down. But other than that, everything is okay. Okay, you are motivated and you have some good changes coming, material, financial changes, okay? Están motivados, tienen la pasión para hacer lo que quieren. Económicamente y materialmente vienen cambios, pero se mira que son cambios buenos. So, children, sometimes we're more worried about, if you have children, you're letting them kind of rule your life, and that's not okay. They're children. Aquí sale la carta de los niños, que a veces que nosotros tenemos hijos y los hijos mismos los desvían. Y a veces queremos darle lo que los hijos quieren y eso es un error. ¿Okay? Porque hay responsabilidad primero y hay cosas que hay que hacer primero. ¿Okay? Aquí los adultos son ustedes. También puede ser que estás todavía luchando con inmadurez. O puede ser alguien que tú tienes está con inmadurez o tienes que mantenerte firme. You can be dealing with immaturity from someone, or you're a little immature still, so you're making childish decisions, which means you kind of have to focus on what you need to focus. So spiritually connect, because things are definitely you're on the right path, you just need to let it happen, okay? Enfocan, conectan espiritualmente. Okay, porque están en el camino correcto, pero están no están concentrándose muy bien. Okay. All right, option number 3, opción número 3. Well, we've got strong head going on, or some stubbornness here. Tenemos un poco que son un poco necios, tercos.
You're worried about financial stuff. Okay, let that go. Están preocupados por la situación económica. No te preocupes por eso. O pueden estar con una relación donde uno está dando más que el otro. Or you can be in a relationship where one is giving more than the other and somebody's being stubborn. Entonces, están dando más que la otra persona, así que alguien está de necio aquí. Okay, so be careful with that. Tengan cuidado con eso. Okay, because you can't buy someone or change them. Tengan cuidado con eso porque no pueden comprar o cambiar a nadie. Okay, si la persona se vende, siempre van a querer más. If the person sells themselves, they're always going to want more. But it could also mean that you need to also be careful with what you're spending here. Tienen que tener cuidado con lo que están gastando. You also need to, if you're looking for love, let go. Si están buscando el amor, sueltan el pasado. Okay, let go of the past. We've got a tough personality here. So you need to be realistic of who you're going to be with. No one is perfect, not even including yourself. Si ustedes están buscando el amor, recuerda una cosa, nadie es perfecto, incluyéndote a ti misma. So tienes que ser un poquito más abierto, ¿ok? You can't force, no puedes obligar a una persona a hacer. So tienes que ser un poco más flexible. You have to be a little more flexible. We've got spring and autumn here, so we also have the beginning and the death of things. Tenemos la primavera y el otoño. ¿Cómo se llama? Otoño. Tienen que, como dice, el nacimiento y la muerte. So, sueltan el pasado, okay, y dejan que algo nuevo venga. Let go of the past and let something new come. So, in other words, if you're still wasting your time because you're being stubborn on a previous relationship, that wasn't good for you, you need to let it go. Por ejemplo, si estaban de necios con una relación, encaprichados por una relación del pasado que no fue bueno, tienen que soltar para traer algo nuevo. It could also be that you're also afraid to make the change in finances and in work, whatever. También puede ser que tienen miedo de soltar, tomar un cambio para lo económico, perdón, trabajo o lo que sea. Okay? You're afraid to make the change. Because this is upside down. Tienen miedo de tomar el riesgo, de hacer el cambio, porque esto está al revés. Okay? But once you do that, en cuanto hacen eso, you're going to triumph and you're going to get what you want. The power of the mind. Okay? En cuanto sueltan eso, van a triunfar. Van a conseguir lo que quieren. Tienen el poder de la mente. Okay? So puede ser o positivo o negativo. It could be positive or negative. You learn from your mistakes. We all make mistakes. Even me with my insight, because I'm stubborn. Okay? Todos cometemos errores. Aprendemos de nuestros errores. Hasta yo cometo errores, aunque yo tengo la evidencia porque soy necia. Okay? So, que lo quiero a mi manera. So learn from that. Chemistry. You need to find what is it that really you connect to. Okay? La química. Tienes que buscar qué es lo que tú conectas. Si es por una relación, si hay química con la persona. No puedes cambiar la persona a la fuerza. You know, if there's chemistry with someone, sometimes that's more important than things that they don't have. Or how you want them to be because you're being stubborn. A veces uno tiene que ver si hay química y no que no son perfectos como tú quieres. And that might be the same job too. You may be happy, you may not be happy where you are. You're just focusing on the money. Puede ser también en el trabajo que no estás contento donde estás, pero solo estás enfocando en el dinero. So tienes que dejar las cosas fluir. You have to let things go and look for what makes you more happy than, the other stuff. So look for things that make you happy. All right. Option number 4 and the final option. Opción número 4 y la última opción. Oh, Lord. A lot of people are upside down, and I wonder why, because of all the negative energy. Hay mucha gente que están al revés con estas opciones y es por la energía negativa del mundo que está pasando ahorita. Sorry, my dog wanted to come back in. Yeah. So, what's going on here? You're trying to open the door for something, but you're not allowing it. So, ¿qué está pasando aquí? Estás tratando de abrir una puerta para algo, sea en el amor, económicamente, trabajo, pero no lo estás permitiendo tú mismo, porque aquí hay una lucha, hay pelea.
There's too much fighting going on here. There's too much negativity going on here. Hay mucha negatividad, hay mucha pelea. Quieres algo, pero tú mismo te estás virando la suerte. Estás peleando con tú mismo. Okay, so we're not going to get any very far, right? That way. No vamos a llegar muy lejos si tú te sigues peleando tú mismo. O dejando que la gente negativa te estén influyendo. It could be also that you're surrounded by negative people or bad influence that keeps changing your luck. Sometimes we have friends that are just not a good influence. Or even a relationship that's not a good influence. A veces nosotros tenemos malas influencias también que los viran la suerte. Okay? Puede ser pareja, puede ser malas amistades, puede ser lo que sea. Gente que no tienen nada, hasta la misma familia que se meten en la vida de uno que realmente no ayudan, sino que critican. Sometimes it's your own family that really doesn't help, they just criticize. So, you need to cut whatever that negative influence is. Tienen que cortar lo que sea que esa energía negatividad. And sometimes it's true that it's just people, there's some negative influence here. It could be from the social media. That's, people you're meeting online. I don't know. Puede ser influencia negativa de las redes sociales. Puede ser gente que tú estás conociendo por las redes, que son malas influencias. Because people are jealous. So, you have to set your course because see how it's upside down? So let's turn that back up. You need to focus on your plan and keep to your plan. Tienen que enfocarse en su plan. Estaba al revés. Okay? Aquí va, como dice, si tú estás en el agua, tienes que saber dónde es que tú vas. Porque si te dejas, no sabes dónde vas a llegar. So tú tienes que poner tu plan para poder llegar donde alcanzar tu meta, para llegar a lo que tú quieres. You have to focus your plan. If you've kind of been wandering, letting things happen, you're not going to get very far. You're going to get lost and end up in some abandoned island. Okay, tienen que poner su meta y su plan, porque si solo se dejan ahí lo que va a pasar, no van a llegar. Pueden llegar a otro lado del mundo, pueden llegar a la China, quién sabe. Okay, pero no van a alcanzar lo que ustedes quieren. So, listen to your spirit guides because they're also upside down. You're not following your intuition. Okay, escuchan a sus guías, su intuición. No están escuchando, están dejando las malas influencias o la gente opinar en tu vida. Okay, you're letting people opinionate in your life, and that's not something that should. You're not listening to the guides. Okay. Fulfillment of wishes. You can get what you want if you put your mind to it. Los deseos dados. Puedes conseguir lo que tú quieres si te enfocas tu mente en eso. Okay. Intuition. Trust your gut. La intuición. Confía en ti mismo, en el otro yo. En tu estómago, cuando dices esto no se siente bien, ya sabes que no está bien. When you feel something's wrong, you know it's wrong. Okay? Trust yourself. Confianza. Confía en ti mismo. Pero cuidado a quien tú confías. Trust in yourself, but be careful who you trust. All right? So that's the final message. I hope this helps everyone. We'll talk soon.